Félix Damián Olivares, abogado de los tribunales de la República, experto en procedimiento criminal, de los autores del Código Procesal Penal. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Cristian, Geomar. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes y gracias a Dios hoy el tránsito no nos jugó una mala pasada. Qué bueno. El placer es nuestro. Mire, queremos hacer algo un poco didáctico, en el sentido de que haya mayor comprensión sobre este proceso. Ya se ha discutido bastante de la forma de los apresamientos, el pedido de plazo para la de extensión de plazo para la investigación, encartados que pidieron a través del juez que se le dijera de qué se le acusa o en qué estaba la investigación, en fin. Procuraduría excluye más del 50% de los imputados, pese a todo lo que había dicho de los 14. Incluye a uno nuevo, ¿no? Al señor Chu Vázquez. Procedimentalmente, ¿qué corresponde? ¿Cuáles son los caminos que debe tomar esto? ¿Vuelve al mismo juez? ¿Deben cambiar al juez? Si es la Suprema, ¿cuál es el procedimiento ordinario? Si es distinto, ¿cómo es esto? Vamos a ver, hay que plantear algo de entrada. Ciertamente la medida del Ministerio Público de reconocer que no fue exitoso en la procura de pruebas incriminatorias que le permitieran afirmar la participación culpable de estas personas es un paso correcto. Es decir, y quiero, antes de entrar, digamos, en concreto a esa parte, recordar aquel caso del plan piloto en donde habían originalmente 7 indiciados, 7 imputados por la investigación que se dirigió a raíz de una queja de Azodoar con los robos de vehículos que se recuperaban, y entonces en lugar de devolverlos a sus propietarios se hacía un uso particular de ellos. En principio habían 7 personas identificadas como parte de ese engranaje y por una inexperiencia se incluyeron 59 oficiales de policía y al final aquello se diluyó y nadie fue condenado. Es decir, en este caso no se comete el mismo error, sino que se dice, bueno, nos quitamos un virado. Pero no es la expresión de que se puso el burro delante de la carreta cuando se pidió cárcel para un grupo y luego entonces llegar a no tener nada. Eso podría ser un objeto de una discusión. De hecho, lo que señaló la magistrada Miriam Germán en aquel momento de manera premonitoria, dice, bueno, si con estas conjeturas o pareceres, o a mí me parece o podría ser, es que usted pretende presentar acusación, yo no le veo mucho futuro a este proceso. Y el Ministerio Público asumió ese criterio. Es más o menos lo que... Eso en un paréntesis, porque estamos evaluando aquí una situación técnica jurídica, al margen de la ponderación política, la evaluación política, que es lo que se ha planteado de exclusiones por decisión política, para no entrar en más detalles. Eso al margen de eso, esto es pura técnica. Yo digo, si usted no tiene fundamentos para acusar, exacto, usted no debe diluir un proceso mezclando mansos y cimarrones. Y mansos y cimarrones no es porque sean menos malos o peores o mejores, sino por lo que digan las pruebas que usted tiene en ese momento. Esa parte. Con relación al procedimiento, este es uno de los procedimientos especiales para aforados, para personas con privilegios de jurisdicción. En este caso, como se presenta acusación contra, y parece que se quiere hacer que cargue con todas las culpas desde el 2007 a esta parte. Senador Tommy Galán. Con el senador Tommy Galán Grullón, mantiene el caso privilegio de jurisdicción, un procedimiento especial, y lo conocería el mismo juez a consideración del presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque hay casos en donde se dice, bueno, el que conoció de la medida de coerción no debe conocer las medidas. No, la norma es que una vez
ordenada la apertura a juicio, lo va a conocer la Cámara o la sala penal que corresponda, y las apelaciones o la casación a esa decisión lo conoce el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Claro, cuando lo conoce la Cámara ya Ortega no estaría. No podría integrar la Cámara. Y de hecho él no es parte de esa Cámara, sino que él es de la tercera sala. Es correcto, sí. Pero tiene una amplísima experiencia en materia procesal penal, fue fiscal, luego fue juez de instrucción, Sí. juez de Cámara, y ha sido el autor de varios libros sobre el Código Procesal Penal. Es decir, se pudiera decir un estudioso con experiencia como el que más en esa materia, con el empeño que siempre pone desde su época como comunicador y como periodista. Él asume entonces el juicio preliminar, el juicio de las pruebas, es él. Luego, si queda algún encartado o algún imputado, entonces iría a la penal, que está completa, queda completa por quedaría completa por los demás magistrados, y si hubiese que completarla, se sube un juez de corte. ¿Algún mensaje le envía? Cafecito, Sí, un café. Cafecito Santo Domingo, Sí, cómo no. mejor café del mundo, lo toman jueces, fiscales, abogados, y sentido general, Buenos días. todos, Sí, así y a es. cualquier hora del día, Sí, de mañana señor. a la tarde. Sabor que será empieza bueno. en el aroma, es como dice. Sí. Sí, señor. Una lástima que Gracias. yo creo que del poco café dominicano que queda, porque gran parte del café es importado de Vietnam, de la patria tuya, Ofrezco, man. sí, Camarada de Omar. de la patria de Geomar. Yo me imagino. ¿Qué mensaje le deja o le envía haber visto 10 carretillas cargando los 3.700 documentos de prueba y las 1.700 páginas redactadas por el Ministerio Público, parte del sustento o pruebas que presentará ante ese juicio oral público y contradictorio? Mire, yo les voy a ser concreto en este. Yo creo que eso primero anuncia que el proceso será un proceso prolongado, que lo veremos durante mucho tiempo, ocupando la atención, pero yo creo que ha habido un desperdicio de tiempo. La estrategia, si lo que se quería era la verdad, lo que se quiere llegar es al corazón del tema de la corrupción pública en los últimos 15 o 20 años en la República Dominicana, mi estrategia hubiese sido otra. Porque démonos cuenta de algo. Como Como Ministerio Público. Como Ministerio Público. Y me voy a explicar. Ustedes han visto que la estrategia fue primero limitarlo a esos 14 personas, aunque esos no eran los únicos mencionados por los diversos empleados, básicamente el señor Marcos Vasconcelos, el empleado número 54, como se le denominaba en la estructura de Odebrecht. No es el único mencionado, lógicamente faltan personas, porque estas personas que están y los que estuvieron, los 14, no son los que habrían dado curso a esas 17 o 18 obras, sino que hay participantes necesarios. Pero ¿qué yo hubiese hecho? Más allá de involucrarme en darle seguimiento a 400 familiares, a miles de transacciones y emplear el tiempo en la búsqueda del rastro del dinero para al final solamente encontrar a aquellos que dejaron un rastro demasiado visible, o sea, lo que aceptaron pagos o donaciones o transacciones con cheques o transferencias bancarias claramente identificadas, la verdad es que yo hubiese pactado con el agente comercial intermediario en las operaciones de Odebrecht. Yo le hubiera dicho, mire, vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo de tipo económico. Usted entregue tanto, admita que usted era un agente comercial en el entendido de que usted entendía que esa actividad de cabildeo era válida. Usted habla del empresario Ángel Rondón. Correcto. Ya. Yo hubiese pactado con él, llego a acuerdos económicos con él
y hubiese procurado la identificación de todas las personas que desde una función pública accedieron a perjudicar los intereses del país. Pero él siempre ha dicho que no entregó soborno a nadie. Él se ha admitido y se ha establecido que entregaba a las campañas políticas, Sí. que donaba, que es amigo de los políticos, que es amigo en el Congreso, que él es un Lobista. un lobista y de relaciones institucionales, gubernamentales, le llaman. Lo en que pasa, algunas doctor, es que empresas. la campaña, financiamiento de campaña, todavía no se ha investigado y parece que no se va a investigar. Sí, pero independientemente de eso, vinculado con las actividades de Odebrecht, tenía que haberse investigado ello, esa parte, que viene completado con lo del abogado, ex abogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla, me parece, Tacla. que dice que el paquete era un paquete completo, que incluía desde el mercadólogo hasta el financiamiento. Y ha habido menciones y admisiones de financiamiento de campañas. Y en las mismas declaraciones de Marcos Vasconcelos y otros, como Bayardi, se menciona que el intermediario financiero, el intermediario comercial, donaba de manera regular a diferentes políticos. Pero en el juicio oral público contradictorio, en esa oralidad que puede cambiar por algún temperamento, por alguna entendido de provocación de alguna de las partes y que de repente se saque un elemento que sea impredecible, puede variar por cualquier situación. Alguna caída emocional. Eso mismo, de algún acusado. Es que la ampliación de la acusación tendría que ser con relación a los que ya están allí. Es decir, no se podría retrotraer, salvo que se abra una investigación independiente con relación a los no investigados. Pero lo inteligente, lo que normalmente se hace, y lo que se hizo en Brasil, por ejemplo, es delaciones premiadas. O sea, hay más de 77 cooperantes. Entonces, pero comprobadas. correcto. Cada delación. Tú me dices que esto fue así, dame las pruebas. Sí, no es para tú salvarte tu pellejo. correcto. Pero aquí para, hay una para delación, ambas cosas. aquí hay una delación premiada que fue muy distinta a la de Brasil, por lo que dice Geomar. Allí se aportaban las pruebas y el mismo Marcelo Odebrecht lo contó todo, incluido el mecanismo, Correcto. el esquema, Sí. lo que está en la película. Pero aquí es lo que usted refería, que doña Miriam Germán, jueza suprema, dijo, mire, eso no tiene sustancia, digo, creo, lo vi. O sea que aquí hubo una delación premiada para entrega de recursos, pero por lo que uno ha visto, no se han entregado documentos importantes, incluso en algunos momentos se habló de que el procurador hiciera como otros fiscales latinoamericanos que fueron a interrogar a personas de Odebrecht en lo que había posibilidad y que creo que todavía Habría que ver si, como se dice por mi casa, la falta de fe quita las ganas de rezar. Es decir, la proactividad se las 130.000 horas de trabajo de más de 50 personas, se diluyó básicamente en el seguimiento de transacciones bancarias internas, restringida a esas 14 personas y a 400 relacionados. Con lo cual, yo entiendo que el elemento clave era verificar con el intermediario comercial quiénes habían recibido dádivas o beneficios indebidos. En el caso de que ¿Por qué? Porque los brasileños, tal como declaran, ellos se nutrían de los que le decía el intermediario comercial, pero ellos no tenían elementos concretos, o sea, no tenían, salvo algunos casos muy específicos, elementos concretos para afirmar que se habían otorgado esos pagos indebidos. Claro, ellos veían la eficacia, bueno, los procedimientos se reducen a la mitad. A mí me dicen que aquí los procedimientos de aprobación en la Comisión de Finanzas o de Hacienda del Congreso tardan 3 meses y con esta proactividad de nuestro intermediario comercial se disminuyen 1 mes y medio. Es lo único, pero son conjeturas de parte de ellos. Los excluidos, aunque el procurador habló de provisional, ¿pueden ser incluidos nuevamente? Si apareciera algún elemento de prueba que fuera
determinante. ¿Desde qué lugar pudiera Eh, proceder esa prueba? El Ministerio Público debería señalarla. Yo creo que muchos de esos excluidos con archivo provisional tienen el derecho de acudir ante el juez para que pronuncie el archivo definitivo, porque ellos no pueden estar sometidos de manera indefinida a los vaivenes o a las veleidades de si el Ministerio Público dice que obtuvo o no obtuvo un medio de Será prueba. como Y los un posibles pie en el- testigos. perdón, ahí mismo, Gemma, para liquidar esta parte. Sería ante este juez, ante este mismo juez que ellos Correcto, solicitarían sí, porque él el es el archivo juez, definitivo. él es el juez en este caso, del procedimiento preparatorio y de la fase Y de- preliminar. y de la pre- Los posibles testigos a cargo y descargo, ¿qué pudieran hacer variar ese expediente? Los testigos van a dar, pudieran dar testimonio de las prácticas políticas en la República Dominicana, porque fíjense que los elementos que se deducen de la comunicación hecha pública por el Procurador General de la República es de que estas personas habrían recibido dineros, sin decir el concepto, pudiera aproximarse la fecha con la época en que desempeñaron o se aprobó un empréstito o un contrato, y lo otro es que sus números no cuadran. Ahora yo me pregunto, ¿qué números de los políticos, de la mayoría de los políticos que nosotros conocemos, pudieran cuadrar? De los políticos y ciudadanos de otro ámbito. Y de otro ámbito, ¿quiénes de los nuevos ricos, de la pequeña burguesía trepadora, como te gustaría decir a ti, No. soporta una auditoría exhaustiva en materia de enriquecimiento ilícito? Entonces yo creo que ahí habría que ser un poquito más concreto. Por eso yo hubiese preferido una prueba de primera mano. No dudo que, tal como se ha dicho, hayan registrado aportes a campañas o cheques de empresas o transacciones de ese tipo, que serían las que permitieron deslindar ciertas Sobre uno y otro. sobre uno Pero y otro. ahora hay una situación, por ejemplo, en el caso de Roberto Rodríguez aquella vez, se habló de transacciones de 1.000 millones en 2 días y resultó que eran 500.000 pesos, 1 millón. Se habló de que Valentín tenía 7, 8 vehículos, cuando se sabía que se venden las exoneraciones. Las exoneraciones que se realmente venden incluso no- antes de. No son vehículos. Entonces, con esto, en este discurso, escuchábamos al procurador decir sobre enriquecimiento, en el caso de Chu y Andrés Bautista, que visto los sueldos no se correspondían con lo que tenía. Entonces, ahí hay un problema, porque es un discurso escrito y ponderado y revisado. Si usted va a contrastar en esos políticos los sueldos con lo que tiene, es imposible que pueda cuadrar. Ahora, en el caso de ellos dos específicamente, son empresarios. Andrés Bautista, él y su familia se dedican a la producción de huevos, pollo. Y mira, y- Andrés Bautista es agrónomo, es abogado, Y es un productor agropecuario importante. es y de productor carne, agropecuario y está de en un negocio cerdo, de carne. de pollo, de huevos. Y Chu también está en negocios vinculados al coco y la tierra hace mucho. Yo lo que resalto, porque puede haber otros que no sean empresarios, es que el discurso del procurador lo contrasta con los sueldos. Y si es por los sueldos, entonces hay que meter a 5.000 personas en el expediente. Eso es correcto. Aquí ha habido, digamos, una ceguera intencional, una aritmética. Se busca una certificación de la TCS. Se dice, bueno, el único salario que usted tiene o la fuente de ingresos es tal. Entonces, esto no se corresponde con el patrimonio que usted tiene. Pero si resulta que usted es prestamista, que usted es negociante de otro ámbito, que usted es importador, que usted es productor, entonces usted no va a calcular Abogado. esas actividades, porque por ejemplo hay casos donde dicen, no, que usted lo que es una simple enfermera o una simple empleada, sí, pero yo tengo
tales o cuales empresas. Y si cada uno de los acusados, con ese argumento del Ministerio Público de que usted no da con el ingreso del sueldo, presenta y justifica esos teneres, lo compré con tal préstamo, lo compré con tal ingreso por una herencia o porque mi esposa, entonces ¿qué pasaría con él? Yo creo que se le cae el argumento de que los números no cuadran. Es decir, ese no es un argumento suficiente si usted no vincula el pago, la donación o la dádiva con un acto específico que lo vincule con un entramado corrupto. Que ahí es donde yo digo, es decir, aquí había que buscar los elementos claves para poder señalar de manera casi directa las imputaciones. ¿Y no hubiese sido mejor tratar de tener la auditoría para ver si hubo sobrevaluación en esas obras con una inversión de 6.000 millones de dólares? Es que él dice que la parte de la sobrevaluación es que la Procuraduría, al haber puesto el reloj a correr con aquella solicitud de medida de coerción del 30 de mayo del 2017, no tuvo a tiempo el examen sobre las sobrevaluaciones, que por palabras de funcionarios de Odebrecht, en los casos en donde ellos tenían que pagar sobornos o pagos indebidos, sobrevaluaban en un 22% muchas de las obras. Entonces los consorciados o socios dominicanos, junto también con representantes de la compañía Odebrecht, tendrán que ir por el juicio como testigos. Probablemente sí, probablemente. Casi seguro. Sí, casi usted seguro. como abogado en su estrategia de defensa, si le correspondiera, llamaría para probar que todo se hizo correctamente. No sabría plantear, pero está sobre la mesa de que Odebrecht tenía su propio esquema al margen de los consorciados. Los consorciados eran un requisito de ley de participar en un 10% de la ejecución de la obra. 30% se habla. No, ese es en el caso de las primeras obras, cuando ellos todavía no se habían afianzado y su esquema no estaba establecido. Ahora, la empresa daría sobornos sin pedirle una contrapartida local. Mira, vamos, Héctor. Habría que ver si el acuerdo y ese esquema llegaba a ese nivel de confianza de saber Como que Ministerio Público, ¿usted no habría llamado, aunque sea para obtener información, a los consorciados? Yo creo que sí, habría que convocar, porque si hay sobrecostos, está claro que el consorciado pero a lo mejor lo verificaría el sobrecosto. La estructura de investigación financiera para lavado, quizás lo han investigado sin necesidad de llamarlo, porque se cruzan informaciones. Sí, pero digamos, entrevistarlo. Okay. No necesariamente interrogarlo como imputado, pero entrevistarlo no está de más, sobre todo cuando se han aplicado tantas horas de trabajo a esta investigación. Ahora, yo digo que tomó el camino largo, porque yo hubiese tomado el camino corto, y me quiero explicar. Cuando yo hablo de llegar a un acuerdo con el elemento clave en la tramitación de esos contratos, es porque siempre el elemento privado es fungible. Ahora, ¿qué es lo que nos perjudica a nosotros? Es esa burocracia, esa práctica institucional desde el Estado. Esos son el elemento permanente. Ese es a quien debemos llevarle el mensaje, de que usted no puede ir a un cargo público a abusar de sus funciones, a traicionar la confianza pública. Entonces, yo hubiese sacrificado, por decirlo así, la persecución con relación al elemento privado con miras a buscar el elemento público. La oposición, específicamente el PRM, que tiene a su presidente, a su secretario general, bajo acusación, dice, óyeme, el 5% correspondió al periodo donde era PRD, que son ahora PRM, y el 95% a PLD, y sobre todo del 12 al 15, los gobiernos de Danilo Medina, la mayor cantidad de recursos, no necesariamente la mayor cantidad de obras. Entonces, ¿por qué no están citados, imputados esas personas? Dice el PRM. Ahí se advierte un sesgo en la investigación, un sesgo claro de querer, digamos,
desequilibrar la carga, dice, porque de 18 obras que 2 tengan prácticamente la misma cantidad o más, porque tiene 3, porque hay 2 elementos privados, 2 del PLD y 3 del PRD-PRM, luce totalmente desequilibrado. E incluso donde pudieran alegar cuestiones relativas a prescripción, aunque con posterioridad la Constitución plantea la imprescriptibilidad de los casos de corrupción, y a pesar de que el lavado como actividad continua pudiera discutirse, pero lo cierto es que luce sesgada, limitada y deficiente respecto al la investigación con relación a esa parte. El comportamiento del Ministerio Público, pudiéramos ver al Procurador General Jean Alain Rodríguez liderando esa barra de acusación, por lo menos abriendo, y en algunos tramos importantes que él entienda en su estrategia, pudiera, como ocurrió dentro de una parte del proceso de Brecht, apelarse a contratar abogados acusadores, como se hizo para establecer el acuerdo de cobro de dinero a Odebrecht, o puede llamarse también a otros representantes del Ministerio Público de jurisdicciones, por ejemplo, del Distrito Nacional, la fiscal Jenny Berenice Reynoso. ¿Pudiéramos ver algo de eso? Yo creo que ahí han estado participando fiscales como Milcíades de León, que es un gran litigante, está este niño Wilson Camacho, y hay abogados particulares que a nosotros nos consta por las defensas que han estado y los conocimientos que demuestran sobre el caso, que han estado participando en esos afanes, digamos, de preparar, darle forma de litigio a esta investigación, pero sí es perfectamente posible contratar adjuntos para estos casos. O sea, yo creo que el procurador podrá seguir teniendo esa participación, digamos, de cara al público, pero en el litigio, el arte de la litigación, la Procuraduría tiene gente muy capacitada para sostener un caso que, como ellos dicen, es complejo, que trata de no dejar rastros, y si las técnicas de investigación no se apuraron hacia una cooperación, yo creo que todavía no le vaticino mucha eficacia o mucho éxito a esta acusación. Finalmente, doctor, aunque no se está en una investigación directa sobre financiamiento de campaña, en el caso de la exclusión de Temístocles Montaz se ha planteado que en el documento del año pasado él admitió haber recibido recursos para la campaña, 8, 12 y 16. Entonces, cuando se cuestiona esto, se dice, lo admitió, ¿cómo es posible que lo excluyeran? ¿No? Y están las pruebas de los pagos y las transferencias que hacía mención el Ministerio Público. Aparentemente el Ministerio Público decidió dejar de lado el tema, de momento, el tema de las sobrevaluaciones, el tema del financiamiento de campañas y el tema de la división de pagos estructurados, porque hay más complicidades, porque no es casual que Odebrecht pusiera en República Dominicana esa división de pagos estructurados por seguridades, como decía. Tiempo que pudiera durar este proceso, este proceso de oral público contradictorio, 2 años, 3 años. Pudiera, por la cantidad te ha dicho, las carretillas de documentos y personas, pudiera tomarse unos 3 años todavía. Sopla, gracias, doctor. Ventilando. Qué fuerte esta telenovela. Félix Damián Olivares, ya hemos visto qué bueno que podemos tener estas explicaciones interesantes para comprender este largo proceso. Y si faltan 3 años, compre mucho refresco difícil. y cocaleca. Gracias, doctor. A ustedes también las gracias. Mañana de nuevo aquí en Abierto.